La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Torra. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Gracias al Señor por el día que nos ha dado. Este es el día que hizo el Señor. Gocémonos y alegrémonos en Él. Dios es bueno. Jesucristo no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. El omnipotente Dios, el soberano, el Rey de reyes, el Señor de señores, quien creó el universo con entendimiento, el sabio, el ilimitado, inmutable, íntegro, el veraz, el todopoderoso. Él es nuestro Padre Dios. ¡Qué privilegio! Tenemos un Padre ilimitado, santo, justo, poderoso. Y Él está presente. Él no está lejos. Él está presente. Nuestros cuerpos son su residencia. Dios vive en nosotros. Gracias a Dios. Dios obra a través de su palabra. Ninguna palabra de Dios está desprovista de poder. La palabra de Dios es poder en sí misma. Todo el universo fue creado por la palabra de Dios. Dios creó los mundos. El universo fue creado por Dios y Dios lo hizo con su palabra. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios permanece para siempre. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En la primera epístola del apóstol Pedro, versículos 23 al 25, dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En Isaías capítulo 55, versículo 11 dice el Señor: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envíe. La palabra de Dios es poder en sí misma. Ninguna palabra de Dios está desprovista de poder. En todo el universo no hay poder capaz de anular una sola declaración que hagamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan poderosa y su poder no mengua cuando usted y yo lo declaramos. Cuando declaramos la palabra de Dios, el poder fluye a través de nuestros labios, porque Dios respalda su palabra. El trono de Dios está respaldando cada palabra que nosotros declaramos, si declaramos la palabra con fe, y es la palabra de Dios. Jeremías 1:12 leemos: y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. La palabra de Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Cuando nosotros declaramos la palabra, Dios respalda su palabra y la palabra no vuelve vacía. El poder fluye a través de la palabra, a través de nuestra boca. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El poder de la palabra sostiene el universo. No solo creó el universo, sino que sostiene el universo. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice:
el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios creó los mundos con la palabra de su poder. La palabra del poder, la palabra poderosa, el poder de la palabra de Dios, sostiene todas las cosas. El trono de Dios respalda su palabra. Cuando declaramos la palabra de Dios con fe, la palabra produce, hace, llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios es omnipotente. La palabra de Dios es poderosa. El poder de Dios no ha menguado. El poder de la palabra de Dios sigue siendo el mismo poder con que creó todas las cosas que existen, visibles e invisibles, es el mismo poder que la palabra tiene hoy, y la palabra está a nuestro alcance. Está escrita. Este sagrado libro, la Biblia, es la palabra de Dios. Está a nuestro alcance. Tomémosla. Interioricémosla. Dejémonos persuadir por ella y con arrojo, con osadía, declarémosla. Si la declaramos creyendo, entonces la palabra produce, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Señor, gracias. Te alabo y te bendigo en esta hora. Gracias por tu presencia, Señor. Tu palabra es la verdad. Tu palabra no vuelve vacía. Gracias, Señor. Perdónanos por las palabras ociosas, por las palabras corrompidas que declaramos en muchas oportunidades, y es la razón por la que nuestras vidas quedaron atadas a las enfermedades, a la pobreza, a la confusión, a la miseria. Perdónanos, Señor. Hoy declaramos que toda palabra que hayan declarado en contra nuestra, en contra de nuestra familia, esas palabras pierden su fuerza. Revocamos esa sentencia de maldición. Yo revoco esa sentencia en el nombre de Jesús de Nazaret. Invalido esos decretos contrarios a nuestra vida, que van en contra de nuestra familia y nuestras finanzas. Los invalido en el nombre de Jesús. Corto el poder de esas palabras de maldición. Y declaro que el poder de la bendición ahora se manifiesta en la vida de mis hermanos, los oyentes, los miembros de la iglesia. Yo declaro en esta hora cielos abiertos, puertas abiertas, una vida de milagros a partir de este momento. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por confirmar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast, una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.